Muy buenas tardes, mi nombre es José López, pertenezco a la Salle, especialización en análisis estadístico para ciencia de datos, actividad dirigida al tutor Sebastián Moreno Rodríguez, correspondiente a la materia análisis exploratorio de datos. Entonces vamos a dar inicio a la actividad y cumplir con el tiempo indicado de los 8 minutos. Bueno, la medida de localización es prácticamente las medidas que nos permite identificar más o menos en qué ubicación se encuentra como tal un conjunto de datos. Entonces, más o menos en que si están centrados o están como tal dispersos. Tenemos lo que entre estos, lo que son la media, mediana, moda, cuartiles y cuartiles. Entonces, prácticamente la media es el valor que al sumarlo lo dividimos por la cantidad de valores del mismo. Entonces se tiene pues como tal aquí en este ejemplo tengo una lista de valores. Al sumarlos pues nos da 280 y al dividirlo ¿no? en 7 que es la cantidad total que tenemos nos da 40. Al verificarlo en R, yo los tengo por aquí juntando una base de datos data prueba. Entonces podemos verificar que al correrlo, la variable de edades con la misma lista que tengo me da 40. Entonces, como verificar que la media aritmética o el valor promedio está correctamente. Es como tal la suma total que tenemos de todos los datos. Tenemos aquí lo que es la mediana. La mediana sí es efectivamente el valor que se encuentra central en un conjunto de datos o reflejado como el 50% de datos por debajo o por encima del 50, así como se entiende. Aquí tenemos dos cosas por ver, que cuando es la lista o el conjunto es par o impar. Entonces, cuando es impar, lo sacamos fácilmente, ese valor central, y cuando es impar, lo que hacemos es sumar los dos valores más cercanos, centrales, y lo dividimos por dos. Entonces, aquí, como podemos ver, el impar nos dio 7 y el impar nos dio 6.5. Aquí en R podemos confirmarlo. Vamos a verificar primero el de número impares, ejecutamos el vector y vamos a ejecutar el impares, sería este. Entonces ejecutamos primero para el impares, imprimimos la mediana y podemos ver que nos da igual un resultado de 7. Igualmente lo hacemos para el de pares, corremos el vector, ejecutamos la mediana de pares y verificamos que al imprimir nos debe salir 6.5, como podemos ver aquí el resultado. Entonces está correctamente, los datos están saliendo correctamente. Ya tenemos lo que es la moda sí es prácticamente el valor que en conjunto de datos que más se repite con frecuencia. Entonces tenemos aquí pues esta lista. El dato que más se repite es 32, como podemos verificar, tres veces. Se aplica para unimodal, que es este caso que tenemos, multimodal, que se repiten más de dos valores, o no definidas, que no se repite ninguno. Aquí en R podemos verificarlo. En la moda, primero importamos el vector y luego lo que hacemos es imprimir la función. Tenemos que el resultado es 32, como podemos ver, entonces está correctamente. Esto lo hago un poco rápido ya que tengo bastante información que compartirles y en 8 minutos pues, nos toca sacar la información como nos lo dice la guía. Tenemos los cuartiles. Los cuartiles prácticamente es los valores que se vienen en un conjunto de datos en 4, ¿sí? Entonces tenemos el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Cada uno tiene como por decirlo así, su rango. Algunos se le viene el de 0 al 25%, el de 50% corresponde al cuartil de la mediana y el de 75% que es como tal al final. Tenemos aquí este ejemplo, que al correrlo, pues el resultado nos debe dar entre 11.5 y 4.7 como tal. Entonces vamos a correr este. Aquí podemos importar el vector y luego ejecutamos el resultado. Vemos que para uno nos dio al 25%, cuartil 1 nos dio 4.7 y el de 75 nos dio 11.25. Entonces valores que tenemos como tal acá 11.25 y este lo que corresponde a esos puntajes que pronto pues sean mayores o iguales dependiendo de la mediana. Entonces aquí tenemos los cuantiles. Cuantiles es más cuantitativo, es como el nombre o la clase que estadística que se le dedica a la posición, a dicha posición de los datos. Como llamamos la posición, pues que los cuartiles, su principal característica es que se divide entre 4, los deciles se dividen entre 10 y los percentiles se dividen entre 100. Es como lo resumido de los cuantiles.
Pasamos a lo que es las medidas de dispersión. Medidas de dispersión es más o menos, es pues como un análisis descriptivo que se le da al conjunto de datos y se verifica más o menos en cuánto lejano se encuentra como tal los datos de tal, como tal. Pues nos ayuda eso a comprender cómo se distribuyen los datos alrededor de la media de tendencia central y corresponde como tal al medio. Esto pues lo tenemos se caracterizan por ser en varianza, en desviación estándar, rango cuartílico, coeficiente de variación. Entonces aquí tenemos que primeramente la varianza es como la medida que mide la variabilidad, ¿sí? Es como tal el promedio de las frecuencias y que podemos elevarlo al cuadrado. Esto nos permite como tal determinar en cuánto más varía en un conjunto de datos el dato respectivo. Entonces tenemos este ejercicio, lo que hacemos es sacar la media, sacamos las diferencias al cuadrado, hacemos la sumatoria y la varianza nos daría pues lo que en este caso nos dio 4, que es como el promedio de los datos que se desvían con respecto a la media. La media nos dio 100 y se tiene un desfase más o menos de 4 unidades. Aquí también lo podemos verificar en el R. Importamos los números y ejecutamos la varianza. Entonces nos da un resultado de 4. Es el desfase que tenemos con tal como respecto a la media. Entonces estaría perfecto. Tenemos la desviación estándar que con la fórmula anterior lo que hacemos es prácticamente nos indican cuánto se desvían los valores individuales o la media al promedio al conjunto que estamos analizando. Más o menos cuánto retirado o la desviación que se tiene. Entonces sacamos la varianza, nos dio un número, un resultado de 10, luego con eso sacamos la desviación estándar, que es la desviación de estándar raíz cuadrada de 10, que nos da 3.16, y en esto prácticamente como se lo apliqué a temperaturas, nos indica más o menos o nos aproxima. Este dato lo que significa es que las temperaturas se desvían 3.16 grados respecto a la media, también este respecto a la media. Aquí la desviación estándar también la tengo en R, importamos el vector y ejecutamos la impresión para verificar que nos sale 3.16 22.38. Entonces está correctamente, se tiene como tal una variación, una desviación de 3.16 con respecto a la media que es 24 para dicha temperatura. Entonces ya tenemos aquí lo que es rango. El rango es prácticamente la diferencia, ¿sí? La diferencia que se encuentra entre una amplitud como tal de datos. El rango pues nos mide la distancia entre el valor mínimo y el valor máximo. Aquí tenemos esta tenemos este dato, esta fórmula. Tenemos valor máximo pues 100, tenemos mínimo 70 y la diferencia es de 30. Es más o menos. El rango cuartílico es prácticamente, hace prácticamente a lo mismo, pero se enfoca en lo que son el cuartil 1, cuartil 3 y nos indica qué tan centrales están los datos como tal. Entonces aquí podemos verificarlo. Se hace también la diferencia cuartil 1 a cuartil 3. Tenemos el coeficiente de variación, que ese sí es prácticamente nos indica como la medida de dispersión y que se expresa también en sus porcentajes de acuerdo a la fórmula que tenemos. Eh, y nos indican pues qué tan grande es la desviación estándar en comparación a la media. Entonces, haciendo ese cálculo, ese ejercicio nos da un punto de 26. Aquí también lo corremos en R. Bueno, ese es el rango. Podemos sacarlo aquí como podemos ver. Lo corremos, nos dio 30, efectivamente el primero. El del cuartil actínico también lo mostramos y lo imprimimos, ¿sí? Aquí podemos verificar que es 75 y 15 dependiendo. Ya tenemos lo que es el cuartil, el coeficiente de variación, 26 como les había comentado, y ya 26.35 como lo tenemos acá, 27, un poco de fase. Ya para terminar tenemos las medidas de forma, eso sí nos da, son estadísticas descriptivas que nos proporcionan información sobre la forma como tal del gráfico. Si esto ya es de gráfico, más o menos nos da una representación en campana de Gauss. Se tiene dos clases, que es la simétrica y la kurtosis. Entonces la simétrica es prácticamente la distribución de los datos con respecto igualmente a la media y se indican los datos que están repetidos de manera cuantitativa.
Entonces se basa dependiendo de la media, si ya sea el valor mayor o menor. Y tenemos una gráfica asimétrica, los tipos de gráfica, la asimetría positiva, asimetría y asimetría negativa. La kurtosis es ya más nos mide el grado pero concentración de los datos en cuanto al centro, a datos centrales y en altura de los extremos. Entonces, aquí tengo pues, un ejemplo de cómo sería la kurtosis, el graficado en campana en Gauss. Y esta última gráfica quiero mostrarles, antes de finalizar, cómo nos daría este gráfico. Aquí como tenemos este. ¿Sí? Al ejecutarlo como tal asimetría y la kurtosis al tiempo, podemos verificar la distribución. Tenemos los datos de 0 a 4, porque aquí como podemos ver en esta gráfica, 0 a 4 son los valores que se tienen más cercanos y el 100 es prácticamente un valor que es mucho más lejano de los demás. Entonces podemos verificar aquí que tengo los datos representados en 2, 3, 4, 5, 100. La primera gráfica nos agrupa lo que es de 3 al 5 y el 100 como es un valor ya mayor, mucho más extendido, entonces se queda representado en una última gráfica, como podemos verificar ahí. Aquí como podemos verificar aquí en R y como podemos verificar aquí en la gráfica como tal. Tenemos pues, eso sería todo, sería la referencia donde saqué como tal los datos y eso sería todo por el momento. Muchas gracias, instructor, y hasta luego.